hermanos, Shabbat Shalom otra vez. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Todavía está el azúcar haciendo efecto? Ya, todavía bueno. Vamos a aprovecharla antes de que baje. Sí, si quiere llevarse está bien y si me lo quiere dejar está bien. Yo prefiero tenerlo, que lo voy a revisar bien, ¿ok? Sí, pero ahorita pues, si quieren poner alguna notita, algo que les faltó. ¿Estaba difícil o no? ¿Estuvo difícil, no? ¿Estuvo fácil? Aquí voy a saber quién lo contestó y quién lo copió. Ya me dijeron 3 que no, a ver. Bueno, de eso se trataba, ¿ok? Bueno, hermanos, pues esa es la última clase de los 12 profetas y la teología del trabajo. Y el día de hoy solo vamos a ver lo del examen, vamos a revisar, vamos a contestar preguntas sobre el tema, ¿ok? Sobre el tema, no preguntas teológicas porque no estudié teología, pero sobre el tema. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Alguien me la quiere leer, por favor? Sí. ¿Me ayudas con el micrófono para estarlo pasando? Bueno, buenas tardes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermano. Vamos a empezar con pues las preguntas de los 12 profetas y la teología del trabajo, que es el examen de hoy. Okay. La primera pregunta dice, menciona a los profetas contemporáneos a Esdras, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ok, ¿quién contestó eso? Nehemías, ok. ¿Y Nehemías fue profeta? No. Sí, todos creemos que sí, pero no, en realidad fue un gobernante ungido por el Eterno, escogido, pero en realidad no escribió profecía. ¿Sí? Ok. Entonces los 3 fueron Ageo, Zacarías, Malaquías, y ahí les puse ¿mande? Bueno, Malaquías, a lo mejor si ven el mapa, a lo mejor no. Yo le había puesto, de hecho, la respuesta ahí, probablemente Malaquías, pero bueno. Sí, porque ¿qué predicó Malaquías? Fue el último profeta. ¿Qué fue lo que predicó? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Se acuerda? En contra de... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahí está, Malaquías 3:10, clásico. Sí. Entonces el enfoque en este caso, a mí me viene a la memoria primero el diezmo. Entonces de ahí yo saco, ok, estaba hablando del templo, del servicio. Entonces él le hace una crítica hacia el templo, empezando con los sacerdotes y luego con el pueblo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, a mí me entra la duda si realmente estuvo en la época de Esdras y Nehemías, ya que Esdras siendo un escriba y estuvo encargado del templo, igual Nehemías, que venga un profeta y les diga a los sacerdotes y encargados, pues puede ser, puede que no, pero como sea lo metí ahí en el grupo. Entonces, primera pregunta, Ageo, Zacarías, Malaquías, y ahí más o menos puse unas notas para que tengan de referencia. Esdras nace alrededor del 480 a.C., Malaquías pues fue 400 años antes, ¿no? También de Yeshua, y del 458 al 433 Esdras ejerce su ministerio. Y otra cosa más, una nota importante que creo que es la más contundente para esto es Esdras 5.1. Si alguien me puede leer Esdras 5.1, por favor. No lo puse ahí, pero para que lo tengan en sus notas. Esdras 5.1. Alguien, si pueden pasar el micrófono, por favor. ¿Quién lo quiere leer? En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Bueno, ahí es una evidencia, ¿no? De que realmente fueron contemporáneos, estaba en el libro de Esdras y se mencionan a estos dos. Es una prueba ahí. ¿Ok? La que sigue.
Sí, la siguiente diapositiva es el mapa, ¿no? Y ahí vemos, si nomás teníamos el mapa y no hice apuntes, pues también me puedo dar una idea, pero pues no se pueden dar ideas porque no mencionamos a Nehemías y Esdras en esa línea, solo se mencionó en las clases, ¿se acuerdan? Entonces hicieron sus notitas y son igual de rayadores que yo rayé mi mapa ahí y le puse Esdras está aquí, ¿no? Y es al final, donde está Malaquías, fue como en el 400, ¿qué les dije está Esdras? En el que entre 458 a 433 Esdras ejerce su ministerio, ¿sí? Entonces más o menos ahí con el mapa ya podemos saber. Al 433, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo sé que son números y son datos históricos, pero ¿por qué es importante? ¿Alguien tiene idea por qué es importante saber en este punto estuvo Esdras junto con este y junto con este? ¿En qué me sirve a mí como estudiante de las Escrituras? Esta no viene en el examen, pero es bien importante. O sea, siempre cuando estudiamos las Escrituras tenemos que tener varias herramientas y una de ellas es el contexto, a quién fue dirigido, quién fue receptor, situación geográfica, cultural, ¿se acuerda? Sí. Si no conoces la cronología bíblica, no ubicamos a los profetas. Y aquí en este caso, pues nos señala como está ahí, ¿verdad? Primero se hizo una línea recta que llamamos en matemáticas una línea numérica. Esa línea numérica nos señala antes de Cristo y después de Cristo, es decir, 0, lo negativo es antes y lo positivo después. Ya con una cronología nos damos cuenta de dónde vivieron cada profeta. Así es. Y eso nos ayuda para saber quién es quién y cuántos profetas, a pesar de que hay gente que mide por siglos, por años, muchos profetas son ¿cómo se llama? Contemporáneos. Así y nunca los ubicamos así. Sí. Le hablamos por ejemplo, hablamos de Jonás y hablamos de Zacarías y decimos, no, pues muchísimos años. Pero no nos damos cuenta que Joel y Amós pues son del mismo año casi. Sí, es una cosa bien importante. Yo como estudiante tengo que saber qué estaba haciendo el profeta y qué lo rodeaba, porque las palabras que va a decir él van a tener un mayor impacto si estoy en su cultura. Si tengo una máquina del tiempo y me voy volando hacia Malaquías, ya vería yo todo el entorno, ok, está pasando esto. No tengo una máquina del tiempo, entonces ¿qué uso? Pues los recursos históricos, culturales, todo lo demás que tengo. Entonces es bien importante, por eso la puse y estuve recalcando seguido el año, quién estuvo, quién no estuvo, porque si yo les digo, vamos a oír la profecía de Jonás y empiezo a decirles que Israel ya hubiera sido cautivo por Babilonia, ¿qué me haría a mí eso? Pues un mentiroso, ¿no? Y ahí van a decir, no, hombre, este no sabe nada. Y esto que les estoy diciendo se ha escrito, hermanos. Hay un libro, no sé si les tocó a ustedes ver el libro de Jacer, no sé si lo han mencionado, lo han oído mencionar. ¿El libro de Jacer lo han escuchado? Hay un libro, así como el libro de Enoc, hay un libro muy, muy famoso que es el libro de Jacer, está mencionado en el libro de Josué y habla de que así no está escrito esto en el libro de Jacer, como Josué dijo, Luna, párate y todo eso, ¿no? Bueno, lean la tarea para ustedes. Hay varios libros que se mencionan en la Biblia que no los tenemos. Uno de ellos es el libro de Jacer. Entonces, en el libro de Jacer, si yo dije lo voy a comprar, pues quiero tenerlo, ¿no? Lo mandé a pedir y todo en español. Y ya cuando estoy leyendo, no, pues yo bien encantado con el libro. Unas historias de Moisés que no conocía, de unas serpientes y unas marmotas peleándose ahí. Un chorro de historias bien exageradas. Pero digo, bueno, es un libro, ¿no? Y ya después, pues, con el paso del tiempo, empiezo a escuchar a un erudito hebreo, especialista en hebreo bíblico, empieza a leer estas traducciones en hebreo y dice él que ese libro está equivocado porque todas las historias no son contemporáneas. Es como estar hablando de Alejandro Magno y acá Ciro el Persa, ¿no? Y no, los dos iban de la mano a comer juntos, ¿sabes? Que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, ustedes leen libros, yo, al igual que yo, bien encantado, desconocía el contexto cultural histórico y pues me creí todo lo que decía, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ok, ¿qué sigue?
Pregunta número 2, ¿quién dijo yo? Ahí va el micrófono. La pregunta número 2 es, ay, ¿cuál es? ¿Cuál fue el mensaje central del profeta Ageo hacia Zorobabel y el resto del pueblo? Ageo 1. Sí. Yo escribí que se despertaran y se levantaran y que reconstruyeran el templo, que no tuvieran miedo, que él iba a estar con ellos y con el pueblo siempre y cuando estuvieran haciendo su voluntad. Así es. ¿Alguien más? Sí, a ver, micrófono. Se parecen las voces. Bueno, yo escribí cuál fue el mensaje central del profeta Ageo hacia Zorobabel y el resto del pueblo ageo. Bueno, el mensaje central fue que el pueblo debía corregir sus prioridades, dejar de enfocarse solo en sus propias casas y volver a trabajar en la casa de Dios, porque la falta de bendición, que era la sequía, la escasez y el poco fruto, eran consecuencia de haber abandonado el templo. Dice, y en Ageo 1:9 dice, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Y Ageo 1:10 dice, por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Así es. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan por qué vino la profecía de Ageo, hermano? Su propia... Sí. Sí, aquí Ageo nos debe ser la casa de Dios primero. Aparte, checar qué es más importante, el reino de Dios, su justicia o buscar nuestra justicia propia, porque a veces nos quejamos que nos va mal, a veces nos quejamos que nuestro sueldo no alcanza, a veces nos quejamos que nuestra comida no alcanza y no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Que Él es el proveedor. El pecado que cometían, dejaban a Dios en segundo plano. Muy bien, hermano. ¿Y aquí alguien más? ¿No? ¿Y aquí para hermana? Dice, el profeta exhorta al pueblo a considerar sus caminos, ya que habían abandonado la obra de Dios, así que Ageo les recuerda poner a Dios en primer lugar. Es un llamado a invertir tiempo y recursos en la adoración a Dios en primer lugar, antes que sus bienes materiales. ¿Alguien más? Ok, ¿se acuerdan por qué tuvo que ir Ageo a predicarles? ¿Por qué les viene esta reprensión? ¿Se acuerdan? Con estos profetas, ya cuando vimos que hay contemporáneos entre Ageo y Esdras, Nehemías, en el libro de Esdras viene la historia que se entrelaza con esta profecía. Y en las clases explicamos que cuando ellos regresan, vienen con Zorobabel y empiezan a hacer lo del templo, y no es cuando empiezan a construir el templo, cuando empieza a haber una oposición, empiezan a atacarlos, amenazarlos, escriben cartas al rey que los estaba apoyando a construir el templo, y es cuando ellos se hacen chiquitos y se amedrentan y se acobardan y se les hace muy cómodo, pues ya el templo ya no, pero sí vamos a construir la casa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, chequen Nehemías, Esdras, no recuerdo el versículo, pero ahí van a ver algo sobre el templo y sobre las amenazas no me acuerdo tampoco, otra persona, un soldado. Ahí les puse la respuesta más o menos para lo que, y sí, todos respondieron bien, y ahí les puse más o menos para complementar lo que ya tenían. El contexto, estaban siendo amenazados y se dieron rápidamente las amenazas, ¿ok? Esto no lo he subido, ¿verdad? No. Estos ratos se los subo también para que las tengan ahí, ¿ok? Si no quieren andar copiando rápido. Ok. ¿Hasta aquí una duda del tema? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Vamos a seguir con la número 3. ¿Alguien quiere leerla y leer la respuesta?
Pregunta número 3 dice, en tus propias palabras define el tema común de los 12 profetas y el trabajo. Yo puse que el tema en común era un llamado al arrepentimiento, ellos hablaban de esto, ¿verdad?, al pueblo, y la advertencia de que habría un juicio si no lo hacían. Les pedían, ¿verdad?, que habría una restauración del pueblo y la esperanza de la futura llegada de un Mesías. Y el trabajo, pues, de los profetas era guiar al pueblo, advertirles sobre la desobediencia y proclamar la ley. Sí, aquí tenemos que, la palabra de Dios dice claramente que queremos separar la vida espiritual de la vida material, pero esto no es posible porque la palabra de Dios es para el vivir diario. Hay gente que quiere ser muy mística, muy espiritual y se olvida de lo material. Pero la palabra de Dios aclara que las obras son tan importantes como la vida espiritual. No se pueden separar, aunque muchos quieran decir, no, pues yo soy muy católico, tú eres muy espiritual, pero siempre los hechos dicen más que 1000 palabras. Bueno, la número 3 dice que nuestra adoración a Yahweh no está peleada con lo que hacemos en la vida diaria, sino todo lo contrario. Tenemos que vivir nuestra fe en todo lo que hacemos. Así es, muy bien. Hermana Leida, levantó la mano ahorita. Yo puse, así como los profetas, nosotros tenemos el llamado de ser luz para las naciones, empezando con nuestros círculos de influencia. Debemos compartir el mensaje de la oportunidad que el Eterno está dando todavía de arrepentimiento y fidelidad a su pacto, así como la promesa de la restauración futura, incluyendo la venida de Mashiach. Debemos y estamos comprometidos a causar un gran impacto en nuestra sociedad. Somos luz y somos sal. Muy bien, hermana. Bueno, yo puse que el tema en común, Dios no separa la adoración de la vida diaria. Lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, nuestra justicia y nuestra fidelidad afectan a toda la humanidad, a la comunidad, a la sociedad e incluso a la tierra misma. La fe verdadera se refleja en cómo trabajamos, cómo tratamos a otros y cómo cumplimos la voluntad de Dios, en todo momento, ya sea en prosperidad, exilio o restauración. Muy bien, hermana. Bien, muy completo. A ver, otra vez. Está muy bien, hermana. Muchas gracias. Otro pan aquí, hermana. Muy bien, hermana. Hermana. Bueno, puse que nuestra fe debe ser aplicada también en nuestro trabajo y en la vida cotidiana, que en Dios no existe una separación y que tenemos que vivir nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, hermano. Muy bien. No, qué bueno, me da mucho gusto que todos hayan más o menos capturado el mismo mensaje y esencia. Ayer le puse un resumen, pero es de lo que viene ahí, para tener una idea del mensaje, pero me gustó mucho cada una de las respuestas. Muy bien, hermanos. La que sigue, ¿quién quiere participar? Es pregunta y respuesta. Dale, hermano. Dice, anota una cita importante de uno de los 12 profetas y por qué es tu preferida. La mía es Isaías 6:8, que dice, escuché la voz del Eterno que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y es mi preferida porque siento que resume una actitud correcta ante cualquier llamado del Eterno, y siento que siempre la podemos poner como estandarte, porque siempre hay ocasiones en las que el Eterno nos llama y a veces pues nos hacemos oxisos.
Así es. Entonces siento que esa es una actitud de ejemplo que por eso está ahí en la Escritura, que es la que tenemos que tener en todo momento. Muy bien. Y ya. ¿Alguien más? Es una cita de los 12. ¿Dónde? Sí. La dejo para que- ¿Alguien más de los 12? Bueno, pues yo escribí, esa cita impactó mi vida, pues siempre, ¿verdad? Pero ese día que usted la compartió, hermano, cómo fue parafraseada, de verdad me impactó mucho. Y aunque no la escribí así, ¿verdad? Pero dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Esta cita es muy importante para mí porque me alienta a seguir adelante en medio de cualquier circunstancia, llámese enfermedad, pérdida, economía, etcétera, etcétera. Y me anima a gozarme aún así en mi Yahweh, porque mi gozo no debe depender de las circunstancias, sino de la fe que yo tengo en Él, que cualquier problema en Yahweh tiene solución. Y lo digo como un testimonio vivo. Amén. Muchas gracias, hermana, por compartirnos. Bravo, bravo. Bueno, yo puse Amós 3:8, que dice, el león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Bueno, ese también me impactó mucho cuando lo compartió en una clase, hermano, y tocó mucho mi corazón. Y nos recuerda la autoridad del Eterno y nuestra responsabilidad en hacer nuestro trabajo. Muy bien. Entonces, y el otro que puse fue Malaquías 3:6 y no lo hallo. Por aquí está. Es que aquí vienen cambiados los libros. Puede ponerlo también, hermana. Si tiene 2, está bien. ¿Mande? Si tiene 2, está bien. Sí, bueno, Malaquías 3:6, porque el saber que nuestro Padre no cambia, que Él es el mismo, habla de su inmutabilidad, que es fiel a su pacto a pesar de nosotros, eso me da mucha esperanza para Muy bien. seguir trabajando. Sí, esta no sé si se acuerdan, les puse que para poder aprendernos más o menos lo de los profetas menores es leerlos y escoger una escritura, ¿se acuerdan? Es una técnica que yo uso para más o menos, Oseas le pasó esto, ¿no? Y si me aprendo una cita de cada uno puedo más o menos saber, entonces por eso les pedí que cuál era su favorito. ¿Alguien más? El de Amós 3:7, un tantito atrás de la hermana Leida, en Amós 3:7, donde dice que porque no haga nada Adonai el Eterno sin que revele antes sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, esa me gustó mucho porque pues nos da seguridad de que no nos va a agarrar de sorpresa, ¿verdad? Nada de lo que el Eterno haga, lo que permita, siempre nos avisa a través de sus siervos, siempre nos advierte y pues nos da la oportunidad de prepararnos para lo que venga. Si nada va a estar oculto, ¿verdad? Siempre va a haber un aviso. Nos da mucha seguridad. Esa a mí se me quedó con el estudio de la profecía de Daniel y la perspectiva hebrea. Esa es la primera que me dejó impactada también. ¿Alguien más? Yo no. ¿Hermana? Dice, a mí me gustó mucho la cita de Miqueas 4 del 1 al 5, porque siento que pues todo lo que se trabajó antes, ¿verdad? Ahorita en el presente pues va a ser para esto que viene en un futuro. Cuando dice que todas las naciones acudirán al monte de Sión para aprender los caminos de Dios y de Jerusalén saldrá su palabra. Esto simboliza la supremacía de Dios llevando a un tiempo de paz mediante la restauración y el reinado de Dios. Sabemos que para esto estamos trabajando desde ahorita. No podemos, a lo mejor citaríamos unas 10, ¿no? Pero bueno, les di a escoger una.
Hay muchas Bueno, muy yo hermosas. puse la cita, dice Habacuc 3:19. Yahweh, el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervo y en mis alturas me hace andar. Enseña que cuando pues la vida o las circunstancias parecen no dar fruto, Dios sigue siendo nuestra fuerza y alegría y Él nos sostiene para seguir avanzando con fidelidad. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? No, bueno, yo voy a compartir la mía, ya que andamos todos emocionados. La mía es también de muchas, ¿verdad? Pero es la que está ahí, dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esta es mi preferida porque me recuerda la misericordia del Eterno, ¿no? Y que pues todo va a ser quitado. A ese me gusta mucho, ¿verdad? Porque nosotros a veces perdonamos, pero se nos queda ahí una estaquita y el Eterno no. El Eterno perdona y para siempre. Por eso me gusta esa. Y ven que todas tienen algo con respecto al tema, ¿no? Todas tienen algo que ver con restauración, con arrepentimiento, todo viene a caer en una sola misma cosa. Ok, vamos a ver. Y por último, esta se las dejo opcional si la quieren responder o no aquí públicamente, ¿verdad? Pueden decir, no sé, es la número 5 y la pregunta es, ¿cuál crees que es tu llamado? ¿Cuál crees que es tu llamado? Si quieren responderla bien y si no, la pregunta no tiene el propósito de obtener respuesta, es hacerlos pensar nada más. Que si no les hago la pregunta, a lo mejor no lo piensan, pero ahorita que ya está la pregunta, ya van a poder pensar cuál es su llamado. ¿Okay? Entonces, si alguien quiere compartirnos, ¿cuál crees que sea su llamado? Nosotros anoche que estábamos ahí, pues respondiendo, haciendo ahí en familia el ejercicio, y cuando llegamos a esa pregunta, lo que decíamos era que no entendíamos si era como en general, o sea, el llamado en general o un llamado específico. De hecho, nos quedamos así y al menos yo les decía a ellos, pues es que un llamado, si es general, para mí yo diría, pues mi llamado es obedecer, ¿verdad? Así, obedecer al Eterno en lo que Él me mande a hacer. Pero si es específico, pues ya tendría que considerar las capacidades que el Eterno me ha dado, que ahorita que veía lo que dice aquí, pues creo que sí se refería más específico. Entonces ya ahí se requiere que cada quien conozca bien sus dones, sus habilidades. Puede ser difícil porque a lo mejor yo creo que tengo un llamado, pero a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, pero si yo creo, ya puedo empezar por algún lado. Y ahorita se me acercó mi hermano Iván, que tuvo que retirarse, y me dijo, oye, la última no la contesté, porque no sé, pues ponle, no sé, ¿verdad? Y la idea, les digo otra vez, era que pensáramos, ok, ¿cuál es mi llamado? Y leí un examen ahí, me gustó mucho lo que pusieron y se desenvuelven de una manera, cada quien va a contestar algo diferente. Pero el objetivo de la pregunta es que pensemos, ¿verdad? Y aquí en este caso hubo un debate en su casa. ¿A qué se refiere? Bueno, así en forma general, por ejemplo, yo tengo entendido que para no para todos es la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso particular, a mí me gusta contestarle a quien me pregunta, ¿verdad? Si alguien me hace la pregunta de Dios, le contesto de Dios. Si alguien me dice, pregunta otra cosa y yo la sé, pues la contesto. Pero generalmente no les hablo de Dios hasta que ellos me preguntan. Y yo considero que el don que puedo tener o lo que me gusta a mí es, pues, conocer la palabra de Dios palabra por palabra. Porque desde que estaba en la Iglesia Católica, ahí no me enseñaban Biblia, me enseñaban doctrina. Luego pasé a la doctrina, puede decir, después presbiteriana, luego ahora me di cuenta que
Mi llamado es dar a conocer lo que realmente dice la palabra. Y hay que entender palabra por palabra del enfoque hebreo, no del que nosotros esperamos. Un punto más nos cambia. Yo considero que aclarar las cosas de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mis pensamientos. La palabra de Dios es que mis pensamientos son más grandes. Así como está el norte del sur, están separados. Así que no podemos decir, esto es lo que dice el Señor, palabra. Y a veces ponemos nuestras palabras en donde no son y modificamos el contexto. Así es. Y a veces por un simple contexto, una simple coma, hacemos denominaciones. A veces sacamos un pretexto para hacer una denominación. Y es muy importante enseñar a la gente desde el punto de vista hebreo, el original, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Muy bien, hermano. Eso se trataba de que empiece uno a ver qué voy a hacer. En este caso le repito lo del pastor. Sí. Entonces usted si ya tiene algo específico, ya sabe qué hacer. Y ahí lo que puse en 1 Timoteo 4:14 habla de, ok, ya que sabes, en este caso a Timoteo ya le habían dicho, tú tienes este llamado, vas a hacer esto, esto y esto, porque hubo una imposición de manos y una dirección. Entonces ponte a practicar el don que hay en ti, ¿verdad? Entonces es practicar. En mi caso, yo en lo personal, pues no, en mi mente no tengo así como que este es mi llamado, pero mientras lo hallo, pues voy a darle a todo lo que se me presente enfrente, ¿verdad? Voy a tratar de practicar y más si se me da, ¿no? Entonces, yo en lo personal no me veo con un llamado específico. En lo personal yo creo que tengo muchas opciones y como que el Eterno nos va a escoger y como vaya la cosa. Pero cada quien, ¿no? Cada mente es un mundo diferente. Entonces la pregunta se abre a múltiples respuestas, ¿no? ¿Y qué contestaron ustedes, hermano? Bueno, mi esposa sí contestó. Platiquen el debate. Sí. Bueno, dice aquí, ¿cuál crees que es tu llamado? Yo contesté, creo firmemente que he sido llamada a servirle. No importando cómo somos, Él nos moldea y nos prepara según el llamado. Así como lo hizo con sus siervos los profetas, lo hará con nosotros. Yo lo digo porque siendo una joven de 25 años, inexperta, y queriendo huir de su llamado por temor y sentir que no estaba preparada para estar al frente con mi esposo e hijos en una misión, el Padre me mostró su gran amor, haciéndome sentir que no tenía a dónde más ir, ya que Él confió en mí y me escogió entre una gran multitud para que fuera su sierva. Me dio dones y talentos que eran necesarios para que pudiera desarrollar este hermoso ministerio. Muy bien, Esa es mi hermano. respuesta. ¿Alguien más quiere compartirnos o sigo echando otra historia? A ver, hermano Sergio, por allá. ¿Cómo se mueve el Padre, no? Cada uno diferentes. Diseña un plan especial. Hermano. Dice, mi nombre es Sergio, que en el castellano es Sergio, en griego es Sergius, que significa servidor, que en Hechos 17:3 da un claro ejemplo sobre cómo Pablo le habla a un procónsul romano y que éste se convierte al Eterno. Y gracias a que él se convierte a la fe de Yeshua, da entrada a esta nueva fe que él va a profesar a la isla de Chipre, que era una isla pues romana, y en ese entonces era un gobernador, era como un alcalde de ahí, como ahorita lo conocemos, y se empezó a proclamar con más facilidad la fe.
y siento que el Eterno, pues desde mi nombre ya me está dando un llamado. Siento que mi llamado personal también lo siento, como dice el pastor, un poco más general, pero la semana pasada que vinimos aquí a hacer el aseo, me sentí muy bien, muy feliz de estar aquí, en la congregación, limpiando y todo. Y siento que el llamado del Eterno ha sido servir en su casa y más allá de en su casa, servir en su propósito. Así como pues estoy en el ministerio de alabanza, pues estoy ayudando en muchas cosas. Y siento que el Eterno me ha llamado a servir, porque para escuchar su palabra, pues yo desde niño, mi familia pues tenía creencias en Dios, no puedo decir si precisamente hebreas, sino católicas, cristianas, etcétera. Pero pues el Eterno siempre tuvo su palabra ahí, pero siento que mi llamado personal, a mí personalmente, fue cuando ya me establecí aquí en la congregación, y fue que eso fue claro, fue más claro. Muy Ya todo se acomodó para que yo pudiera servir en su casa, y siento que pues ese ha sido mi llamado específico, pero generalmente pues siempre ha sido estar en su ministerio. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Se acuerdan que hubo una clase donde llegamos a la conclusión que todos teníamos un llamado? ¿Se acuerdan? Todos, no importa cuál, todos tenemos algo que hacer. Yo a veces que veo aquí, veo a las mamás con sus niños llorando y todo, y yo me acuerdo una vez cuando íbamos empezando, creo que no sé si nos pasó a nosotros, que mi esposa tenía a mi hijo Jorge muy chiquito y estaba batallando y todo, y creo que la esposa del pastor comentó de que mamá, tu ministerio ahorita es tu bebé. Entonces tú encárgate, oye, que no puedo alabar, no es momento de que alabes, encárgate el bebé. Entonces ahí a mí me abrió la mente a otras posibilidades, ¿no? Va a haber momentos en que tú no vas a poder hacer nada, vas a estar enfocado en algo, entonces no puedes sentirte amarrado y yo nomás estoy aquí lavando atrás, bueno, es lo que te tocó ahorita, ¿verdad? Entonces pues todo va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Y nada más quería comentar, ahorita que comentó eso, recordé el testimonio de una hermana, porque será cosa de un mes y medio, vi en Facebook que compartían una gratitud acerca de la vida de esta hermana, y nosotros la conocimos muchos años en la iglesia donde empezamos y donde Dios nos llamó, a mi esposa y a mí. Y una hermana jovencita ponía la foto de esta hermana y su testimonio de gratitud, y decía ella: doy gracias a Dios por la vida de la hermana, ¿verdad?, fulanita, porque ella durante muchos años ha servido al Señor en la iglesia, en el departamento de cuna. Y ella decía: cuando yo fui una bebé, ella me cuidó ahí en cuna, ella me atendió, y ahora que ya estoy casada y tengo mis bebés, ella sigue ahí y ahora atiende a mis bebés. Y subí una foto de la hermana cargando a sus bebés y decía: doy muchas gracias a Dios por ella, porque al final de cuentas es un ministerio muy importante, ¿verdad? Y hablando de un llamado, pues digo, esta hermana muchos años haciendo ese servicio en la congregación, que pudiera para algunos pasar desapercibido, pero las que más lo van a valorar pues son las mamás de los bebés, ¿verdad? El trabajo que ella ha hecho, y pues ahí vemos una prueba de cada función en una congregación, en una iglesia, y lo importante que es cada trabajo, cada ministerio. Sí, volviendo a lo de esa parte, cuando mi esposo estaba con mi hijo, yo pude desarrollarme mucho en la parte de la alabanza, gracias a que ella hacía su trabajo. Entonces, pues gracias, amor, tu ministerio. Y a veces no se nota, ¿verdad? El ministerio es como, pues yo voy a cuidar al niño, yo quería estar allá, yo quiero oír la palabra, y a veces uno cree que no está haciendo lo suficiente, y la verdad pues es que no, es tu momento de estar ahí, ¿no? Vi otro testimonio de un pastor muy bueno para hablar, bueno para predicar, pero de repente el Eterno hace que se le cierre su garganta por varios tiempos. Entonces el pastor aprovechó y se sumergió en el libro de Job, y gracias a eso escribió comentarios y cuánta cosa que inspiró a muchos, y dentro de esos muchos, pues a mí me tocó escuchar una enseñanza de este hombre,
en un momento difícil de mi vida, un pedacito, y lo escuché, órale. O sea, me abrió y me levantó el ánimo con ese pedacito, pero él tuvo que pasar más del año sin poder hablar, siendo que él era cantante de alabanza y pastor de una iglesia, pero él enfocó sus energías voy a estudiar Job. ¿Por qué? Pues Job habla de desgracias, ¿no? De infortunios, y se puso a reflexionar todo sobre Job y fue de bendición para mucha gente. Pero lo supo hacer, ¿verdad? Hermano Carlos. Sí, hay mucha gente, bueno, así como yo, que cree que sabemos mucho, pero en realidad es mucho. El apóstol Pablo decía, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo, lo tengo por basura, hasta que conocí al Señor. Entonces, cuando mi hermano estaba en el lecho ya enfermo, en urgencias en el seguro, dije, no, ahorita le hago la bendición, oro por él y todo. Se da cuenta que no me salió ni una palabra, solo me salió ya, y ya murió mi hermano. Y ahora cuando digo que me gusta leer la palabra y analizarla cada letra, me doy cuenta que no sé ni la primera palabra de la palabra de Dios. Por ejemplo, unos me dicen que es el principio, otros me dicen los orígenes, otros me dicen Bereshit. Pero ya cuando empiezo a analizar letra por letra, digo, pues tengo 7 letras, ¿verdad? Tengo una B, una R, una Aleph, una Shin, una Yod, una T. Casa, principio, Yahweh, unción espiritual. Tengo una Yod, la mano derecha de Elohim, y tengo también Tab, el pacto. Si lo leo al revés, tengo que el pacto, Tab, la mano derecha de Elohim, la unción de Dios, que creo yo, para mi parecer, más que dientes de león, es la unción de Dios, la Shin. Luego tengo Aleph, Dios mismo en persona. Luego tengo Reish y luego tengo Bet. Entonces, dice así: el pacto de la mano derecha de Elohim es la unción de Elohim que comienza en casa. Es decir, la educación para la escuela y para la iglesia comienzan en casa. Si no le enseñamos a los niños de nuestra casa, entonces empezamos mal. Ese es el gran problema de la educación secular y de la educación cristiana. Y por eso la palabra de chit, pues no la conocemos. Esta es una opinión a los que quieren ser maestros, necesitan saber cada letra, el significado, y a veces hasta los números tienen significado diferente. Hay que verlos. Es un comentario personal. Hermano, sí, mucha responsabilidad. Hermana Valeria. Sí, bueno, pues yo creo que mi llamado, pues ya, como ya muchos ya lo saben, es con los niños. Ahorita estaba pensando cuántos años tengo en esto y si no me equivoco son 9 años, y pues parece poco, la verdad se me han hecho pocos, y no sé, ahorita estaba tratando de recordar cómo fue que yo comencé, no sé cómo, pero pues empecé a darles clases a los niños, y solo la clase en el servicio, no había clases después, y yo sí sentí como ese llamado, porque los niños estaban aquí jugando fuera, mientras nosotros teníamos clases, y yo sentí como que esa gran responsabilidad de decir, hay que hacer algo al respecto. Y me acuerdo que comencé yo solita y los cuidaba prácticamente todo el Shabbat, y pues para mí pues era muy, muy feliz, la verdad. Me gustan mucho los niños, Dios me ha dado mucha paciencia también, pero sí sentía ese pesar en mi interior de decir, oye, estoy perdiéndome las clases, estoy perdiéndome conocimiento, y creo que una vez le comenté al Roe, porque tenía ese pesar tan grande, y ahora pues lo veo con otros ojos, definitivamente, como ahorita lo mencionan, no era mi momento de estar, mi momento era estar allá,
y pues ha sido mucha bendición, mucha bendición. He aprendido mucho de los niños y la semana pasada Sergio me leía algo del Ministerio de los Niños que me conmovió muchísimo y pues como que entendí todavía más por qué el Eterno me ha tenido ahí desde hace años. Y bueno, dice aquí que enseñar a un niño es invertir en el fruto de la fe y toda inversión hecha en un corazón pequeño produce un fruto grande en el reino de Dios. Y no, hombre, me lo leyó Sergio y yo estaba casi llorando porque pues a veces no siento el impacto que hay, pero creo que cualquier cosa que haces para el Eterno pues sí lo tiene. Y como dice la palabra, nunca regresa vacía. Así es. Sí, eso es lo que hace el Eterno. O sea, también andamos aprendiendo que todo el poder viene de Él. O sea, y vimos con Jonás, si recuerdan, que él no quería y aún así el Eterno hizo lo que quiso, ¿verdad? Al final de cuentas, Jonás fue una vasija de deshonra porque hizo las cosas mal, pero si yo decido ser una vasija de honra en lo poco o lo mucho que me ha dado, pues voy a sentir todo el poder del Eterno a mi favor y no en mi contra. Entonces el poder del Eterno puede trabajar en mi contra para ayudar a los demás o a mi favor para ayudar a los demás. Entonces eso yo lo decido, es la belleza del Eterno que Él me permite decidir, pues, ¿quieres trabajar conmigo o en mi contra? Como sea te voy a usar. Y así estamos en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces quise tomar esto, lo del llamado, y pues más o menos para crear una conciencia entre todos y ver para qué fuimos los llamados, y si no sabemos, pues mientras hacer algo al respecto, no quedarnos quietos, y si el Eterno me dice quédate quieto, pues me quedo quieto. A veces vamos a tener que frenarnos, aunque no nos guste, aunque nos desesperemos, pero hay momentos para caminar y hay momentos para correr, momentos para estar quietos, ¿ok? Bien, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Nadie? ¿Todos? Bueno, ahí les puse una nota abajo, hablando sobre los dones. Hay una clase, una serie que impartió nuestro pastor, que es sobre los dones espirituales, y ahí puse más o menos, para los que están en línea, está en el canal de la Comunidad Bíblica El Mesías, y si lo buscan en el playlist dice los dones espirituales, y hay una serie como de 12 clases, ¿verdad, hermano? Sí. Que habla sobre los dones, cómo comienzan y todo eso. Ahí se lo recomiendo si quieren profundizar más en esto. Y pues creo que esto es todo, hermanos. La que sigue, que es la más importante, la última. Las repasé otra vez todas. Ahí está. Chao, chalo. Se graduaron ya. Muchas gracias, hermanos. Chao, shalom a todos. Bueno, nos despedimos. Chao, shalom.